Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. 67. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. ¿Cómo nos cuesta, Señor? Bueno, serán razones de peso, ¿verdad? Que seguramente cada uno de nosotros damos la importancia. Bueno, cada una de las enseñanzas del devocional ha sido realmente extraordinaria. Cada uno de ellos o cada una de esas enseñanzas nos enseñaron grandes cosas, y escuchaba la de Yané, escuchaba la de Glorita, y fíjese que cada una de ellas, al igual que las de cada uno de ustedes, las que le dicen sí al Señor cuando nos delegan, tiene algo que ver. Y escuchaba al doctor, escuchaba, bueno, a cada una, y cada una de ellas, pues, lo que decía Yané, ¿no? Puede ser que estemos diciendo lo mismo, pero por algo el Señor nos repite, porque en la repetición está la confirmación de que la palabra, la enseñanza y la instrucción viene de parte de Dios. Y la verdad que lo que decía cada uno de ellos tiene algo que ver y se asemeja o se relaciona, sea interior o sea exteriormente, con nosotros, y es con el nombre de Sem. Porque la palabra que decía Glorita, lengua en hebreo se dice lashon, y lashon termina con la S, con la che o con la cho, y eso tiene que ver con Sem. Todo lo que ellos hablaron y lo que expusieron me dieron más claridad y firmeza, y de pronto me abrieron un poquito más, digamos, como el compás, como dice Manuelito, para poder certificar que todo el plan de Dios, que toda la prosperidad de lo que hablaba Yané, de todo depende de mi forma de hablar, de la manera como manejamos nuestra lengua, la manera como utilizamos ese órgano que está puesto bien guardado en nuestra boca, y le puso el Señor unos dientes para que de pronto, y sin embargo, a veces como que se nos sale, o a veces como que terminamos haciendo caso omiso. Pero la verdad, la palabra o la enseñanza de todo lo que Dios le mostró a Glorita para los devocionales, unos hablaban de la boca, otros hablaban de los labios, otros hablan de la lengua, otros hablaban de los dientes, y todos esos nombres, todo tiene que ver con Sem. Todo tiene que ver con la descendencia de Sem, porque una de las cosas que el Señor
viene trabajando es por la redención de la humanidad. Porque nosotros, digamos, lo que hacía mucho énfasis Jané en la enseñanza, y es que hay un mal que todos tenemos. Y usted no puede decir que no, porque lo dice la Escritura y lo que dice la palabra es verdad. ¿Cuál es ese mal? Que nos gusta hablar más de la cuenta, que no refrenamos la lengua, que nos metemos en conversaciones o emitimos conceptos, ya sea, como ella decía, el engaño, o ya sea por difamación o por el otro concepto que nos enseña la Escritura. Para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos, digamos, como esa relación bonita con todos, hay que aprender a refrenar nuestra boca, la lengua. Evitemos comentarios, evitemos participar de cosas que a lo mejor me van a llevar a mí a estar en un problema con la familia, en la casa, en la iglesia o en mi trabajo. Pero dice que es un mal que está en nosotros. ¿Y quién es el que me ayuda a controlar? La palabra de Dios. El que yo entre a conocer la Escritura, porque nosotros sabemos que el Espíritu es la palabra, lo dice el Señor. Y si yo tengo bastante palabra, bastante contenido de la Escritura, siempre va a salir a mi mente en medio de una discusión, en medio de una situación, siempre va a florecer o va a salir o va a revelar el Señor la palabra que le va a decir: quédese callado, no diga nada, huya como lo hizo José en medio de una tentación, que ese fue como el pic. ¿Para qué? Para llevarlo a la cárcel, porque el Señor necesitaba formarlo, el Señor necesitaba ponerlo en condiciones difíciles, porque él vendría a ser el segundo después del faraón, con una tarea, ¿cuál? Darle de comer a su pueblo. Por eso, si yo, como siervo del Señor, como líder, como cabeza espiritual, o como padre de familia, o como madre de familia, de nosotros depende la paz y la armonía en la casa. Si nosotros sabemos que hay personas que les gusta mucho eso, yo tengo que huir, tengo que ponerla a un lado. Y no es que digamos, en el camino yo la convierto. ¿Cómo así? Usted es Dios, porque el único que convierte y el único que llama es el Señor. Y nosotros terminamos al otro lado del camino, terminamos hablando como los del mundo, participando de las cosas del paganismo. ¿Por qué? Porque es que me da temor que de pronto me deje, me da temor que de pronto qué va a decir, es que es mi familia. Bueno, todas las razones que nosotros sacamos, ¿para qué? Para participar en algo que el Señor dice que no. Y la Biblia es muy clara, hermano. Dios no es de emociones, Dios es de convicciones. Y cada uno de nosotros estamos buscando tener una relación genuina, permanente y constante en el caminar del Señor. Por eso, hermanos, yo sé que es una lucha, es una batalla este tiempo, y más si las emociones la gobiernan a usted, las inquietudes, las preocupaciones, pues seguramente vamos a terminar participando de lo que Dios dice que no. Bien, vamos a hablar y yo he hecho, digamos, una enseñanza o preparé algo porque me di cuenta, revisando los temas, revisando todas las cosas, y de pronto eso nos va a llevar a tener en cuenta las enseñanzas que nos dio los hermanos que hablaron sobre la lengua. Y habíamos hablado que cada una de las letras hebreas tiene unas características que van a identificar quién es, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, hacia dónde el Señor se dirige con cada uno de nosotros.
con cada uno del propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Cada una de estas consonantes tiene una profecía. Cada una de estas consonantes tiene un significado que nos van a abrir, que nos van a llevar a conocer realmente qué es lo que la Escritura nos enseña, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere dar en estos momentos donde se están determinando muchas cosas en la vida o en el mundo entero. Dice que cada letra es importante en su nombre, en el significado, qué es lo que representa esa letra, la escritura, ya sea a la forma antigua, las primeras que tienen un significado, y la forma como actualmente se escribe, que es lo que se denomina el hebreo moderno. Nosotros en el español también se han anexado algunas palabras, se han puesto otras, hay unas reglas, hay una gramática, ¿para qué? Para poder escribir. Yo analizaba esto y entendí una parte de lo que nos enseñaron a nosotros en el español, donde dicen que los nombres no se pueden traducir. Porque cuando usted traduce un nombre, usted le cambia el significado. Usted le cambia el sentido de lo que quiere decir ese nombre en el lenguaje donde fue puesta la palabra. Y yo analizaba la palabra, nosotros la encontramos como Sem, y yo le decía al Señor, yo decía, Señor, ¿por qué Sem? ¿Por qué le quitaron la H? Si la H en la Biblia significa vida. Es decir, que le están quitando parte de la escritura, le están quitando el espíritu de la profecía, le están quitando la palabra que me va a dar vida. Por eso nosotros no podemos quitarle, no podemos hacer traducciones de los nombres. Los nombres tienen que decirse como están escritos en el hebreo. ¿Por qué? Porque yo decía, Señor, aquí dice Sem, pero la palabra original es con la She, y aquí estamos quitándole el significado o la vida que representa esta palabra o el significado de esta consonante. También dice que cada una de estas letras tiene un poder, cada una de estas letras tiene una identidad, tiene algo genial, fantástico. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de la lengua, ¿cuál es el poder que tiene la lengua? Dar vida o muerte. Hacerse esclavo de una situación, de una circunstancia, o liberarse de ella. Por eso es importante conocer cada una de estas palabras que me van a dar a mí una identidad más firme y una cercanía más con las cosas de Dios, con el reino del Señor. También dice que es importante el peso que tiene cada una de estas consonantes. También es importante la posición que tiene dentro del alefato. Si usted sabe o conoce su abecedario o nuestro abecedario, usted tiene que ponerle en el orden en que son establecidos. Por eso uno empieza a decir A, B, C, H, D. No, esa no es, es aquí. Eso tiene un lineamiento, ese tiene una secuencia. Y cuando nosotros hacemos la combinación de cada una de esas consonantes con una vocal y le ponemos otra consonante, me va a dar una palabra, me va a dar un concepto de lo que quiero hablar y de lo que quiero decir. Ahora, cada una de estas letras que es interesante, y yo decía, Dios mío, cada día uno como que aprende un poco más y el pueblo de Dios cuando da la enseñanza, pues le abre a uno un poquito más el camino. Cada una de estas letras cuenta una historia. Cada una de estas letras tiene un mensaje en particular. Cada una de estas letras nos van a hablar de un linaje, de una familia, de algo en particular. Por eso es
importante conocer, es importante saber. También dice que cada una de estas consonantes con las que se escriben en el hebreo, que traducido son palabras en nuestro idioma, también cada una de ellas son leyes, leyes espirituales que gobiernan, que dominan, que ejercen un control, que ejercen una función en cada uno de nosotros. Y también tiene que ver con las leyes ocultas de Dios. Dios tiene cosas ocultas, como hablábamos nosotros en la vigilia. Dios tiene algo, lo que la Biblia habla en el Sod, es decir, en lo oculto, en lo que está escondido. Y por eso es importante que nosotros aprendamos, que nosotros conozcamos lo que nos enseña la Biblia para poder conocer realmente lo oculto, el secreto para los santos, dice el Señor en su palabra. Muchos de nosotros, y yo la verdad me alegro porque cuando oigo que la persona dice, y esta palabra en el hebreo, hay alguna que dice, no la sé decir y las deletrean, ¿ya? Pero ahí si usted la escribe, seguramente ahí tiene la forma de cómo pronunciarse. Aquí no se trata de que usted hable hebreo, aquí se trata de conocer la palabra, la esencia de la escritura, la esencia de la palabra de Dios, ¿ya? Eso ya forma parte de que yo empiece a amar el lenguaje del Señor, porque nosotros amamos es lo que nos enseñaron los griegos, lo que nos enseñaron, nosotros sabemos que la Reina Valera fue escrita por sacerdotes católicos, luego ellos colocaron palabras que los identifican son a ellos, pero nos sacaron del contexto de lo espiritual y de lo verdadero del Señor. ¿De qué nos corresponde a nosotros? Que Dios nos ha dado las herramientas, que Dios nos ha dado la forma y la manera, pues ir al original. El hebreo es el único idioma del mundo que nunca ha cambiado, nunca ha cambiado. Puede que haya cambiado de pronto la escritura, pero la esencia, pero la base, pero el significado de las cosas no han cambiado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es segura. Entonces nosotros no podemos hoy decir una cosa y mañana decir, no, es que ya Dios dijo que era eso. Bueno, y ahí entonces ¿para dónde agarramos? Hoy me dijo que era verde y resulta que el Señor hoy amaneció como está lloviendo, con tristeza, con enojo, con aflicción, con dolor, porque la lluvia produce efectos en las emociones de las personas. Entonces el Señor dijo, no, y entonces vamos a darle como gris, porque como mi alma está gris y entonces no. Por eso le digo que Dios no se mueve basado en las emociones, es en lo real, en lo perfecto, en lo que es permanente y en la literalidad que le ha dado el Señor a su palabra. Bien, dice, cada una de estas consonantes puede representar un pensamiento, una emoción, un sentimiento, las acciones de las personas y las cosas. Por eso, cada una de estas palabras que nos enseña el Señor tiene algo en lo oculto, tiene algo que nos va a enseñar. Por ejemplo, la palabra agua representa el cielo, la palabra agua representa las corrientes, la palabra agua representa gente, muchedumbre, personas, naciones. Eso es lo que representa para el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a conocer. ¿Qué es lo que dice realmente la Escritura, realmente la palabra de Dios? Entonces, vamos a analizar, y es que me di cuenta, tomando que yo hablé de Sem o de Shem, pero a mí se me olvidó hacer la gematría bíblica, y en la gematría bíblica de este nombre vamos a encontrar unas cosas extraordinarias, porque es que yo analizando cada una busqué las citas que me respaldan en el antiguo pacto y eso mismo que me lo respalda en el nuevo.
porque yo no puedo hablar la palabra de Dios si no tengo los testigos tanto en lo antiguo como en lo nuevo. La Biblia, todo el Nuevo Testamento, como nosotros lo llamamos, todo sale del Antiguo Pacto, todo sale de allí. Si usted mira en Hechos de los Apóstoles, lo que habló Pedro cuando hablaba de, venga, les digo aquí exactamente qué es para no errar en mi apreciación. Hechos de los Apóstoles, donde Pedro dice, en Hechos 3, dice pues 21, pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido de la palabra, excluido del pueblo de Dios. Eso que dijo Pedro, usted lo encuentra en Deuteronomio 18:18. Y Pedro, cada vez que hablaba, cada vez que decía cosas, él hablaba del antiguo pacto. Él hablaba y decía, y yo me puse a pensar, Señor, la llenura del Espíritu, el descenso del Espíritu, le llevó a hablar y a entender a lo mejor lo que ellos escuchaban cuando iban a la sinagoga, cuando iban a escuchar al rabino, al maestro, o al escriba, o al sacerdote, quien en ese día iban a enseñar la Escritura. Por eso es importante, hermano, congregarnos. Por eso es importante venir a la congregación. ¿Para qué? Para que nos enseñen la Escritura. Para que la persona, fíjese que hay una parte de la palabra que dice que el discípulo no puede ser mayor, pero sí es igual a su maestro, dice el Señor. Usted puede ser igual a mí, pero nunca estará por encima. Somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante del Señor. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor en la antigüedad. Es decir, que todos nosotros, ustedes todos pueden llegar a un conocimiento, todos podemos llegar al mismo conocimiento. ¿De qué depende? De la entrega que nosotros tenemos y al tiempo que le dedicamos a la palabra de Dios. No es igual, usted puede decir, bueno, usted porque no hace nada y no sé qué, no, yo también tengo mis trabajos y es mi tarea. ¿Por qué? Porque mi tarea es estar pendiente de lo que ustedes están aprendiendo en la misma escritura, porque a veces nosotros hablamos lo que le escuchamos a otro. Y a veces hay palabras que uno dice, esta palabra es de tal persona, porque uno conoce. Nosotros nos conocemos el lenguaje, nosotros conocemos cómo hablamos nosotros aquí en la congregación. Y cuando alguien dice algo, yo digo, esa palabra es de tal persona, esa palabra es de tal profeta o de tal predicador. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos escuchando y me impactó y yo la quiero compartir. Pero antes, miremos, ¿es o no es del Señor? Bien, vamos a mirar esta imagen número 1. Es importante que usted ahí en su libro lo escriba. Este nombre que estamos hablando de esta generación que era lo que yo pensaba, hermano. Sem es el fundamento. Sem es la piedra angular donde el Señor viene a desarrollar todo un plan de redención hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque de allí de Sem viene Cristo, viene el Mesías, viene Abraham, viene David. Y esa palabra que ustedes están viendo en la pantalla está en 2 consonantes. La primera que parece una doble V, esa es la que en el hebreo para nosotros se llama W,
Para el lenguaje del Señor se llama la consonante Shin, ¿ya? Y la última, que es la letra M, pero esta M tiene una forma muy particular. Más adelante le voy a enseñar qué significa todo esto para que podamos entender que en Sem, el Señor, en el nombre de Sem, Él colocó todo el plan de redención. En cada generación, en cada persona se viene manejando lo que Dios colocó en el nombre de Sem o de Shem, como dice la Escritura. Entonces, apréndase que este nombre tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la redención, tiene que ver con los labios, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el salir de un sitio a otro, me enseña la Escritura. Es decir, que este nombre que Dios le da o que Noé le da a su primogénito, es donde parte el plan de salvación para toda la humanidad. Por eso el Señor Noé lo puso como primogénito, porque él nació primero, pero a él fue el que le entregó la primogenitura. Vuelvo y les repito, hermano, que hablar de primogenitura es la responsabilidad que tenía esa persona que se le había dicho, la primogenitura es usted. Es como un padre de familia que tiene una empresa y que ya se quiere jubilar y que ya quiere disfrutar de la obra de sus manos y que ya quiere tener un estilo de vida diferente y empieza a mirar. ¿Qué mira? El comportamiento del hijo. ¿Qué mira? La estabilidad emocional, porque yo no le puedo entregar a un hijo una empresa cuando yo sé que tiene problemas de depresión, de tristeza, de angustia, de alcohol, de fuma, de desorden. Yo no se la puedo entregar. ¿Por qué? Porque esa persona va a llevar a la quiebra lo que él tanto construyó y que quiere dejarle un legado a su familia, quiere dejarle, como decía nuestro padre. Mi papá decía, yo les quiero dejar un recuerdo mío a cada uno de ustedes. ¿Y qué nos dejó? A cada uno le compró un apartamento. Ese es mi recuerdo. Ese es que ustedes se acuerden siempre de mí. Ese fue el accionar de mi papá. Esa era la forma. Entonces, cuando se ponía a una persona, esto es solamente para los varones, las mujeres no tenían esa opción. Las mujeres no podían tener la primogenitura, porque ese primogénito que tenía la primogenitura tiene una función y era liberar a su familia. Si en su casa había mujeres solteras, él tenía la obligación de cuidarlas, de protegerlas, de buscarles un esposo, porque eso en esa época y actualmente eso todavía funciona. Allá, por allá en el lejano oriente o en el Medio Oriente, todavía se funciona de esa manera. El papá le busca porque quieren casarlas para quitarse el gorro de que me lleguen embarazadas, me lleguen aquí, no sé qué, yo mejor se la entrego desde chiquita, ya sabe que va para allá, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, este primogénito, ¿cuáles son las acciones? Primero, pues Sem es el primogénito de Noé, eso no está ahí. Noé, fíjese que este varón, Sem, participó, como decía Yané en la enseñanza, como decía Glorita, como han dicho muchos de ustedes. Él participó en la construcción del arca. Luego usted, como un llamado, como un elegido, como un escogido de Dios, usted tiene que participar en la construcción de su vida. Como decía Yané, me impactó lo que ella enseñó.
La pareja tiene que construir todos los días su estabilidad. Tiene que construir y mantener el afecto y el amor, porque por muchas situaciones se puede enfriar el afecto hacia esa persona. Por eso dice que él participó en la construcción. Cada uno de nosotros somos responsables de la construcción de nuestra vida espiritual, porque usted es templo del Señor, porque nosotros somos casa de oración, porque nosotros somos edificio de Dios. Luego yo soy la única responsable de construir, de participar de la construcción de mi transformación del mundo de pecado a una vida de santidad. De mí depende de querer salirme de ese estilo de vida que estoy llevando para entrar en el nuevo estilo de vida, en lo nuevo. No sé quién fue dentro de las enseñanzas que me impactaron muchísimo, porque es que la palabra, no sé, decía se engendra, y engendrar es colocar dentro de un vientre o es sembrar una semilla. Si nosotros engendramos en el corazón de alguien una disensión, un pleito, un chisme, una situación, ¿qué va a dar esa persona? Pues el fruto de la semilla. Usted no siembra limones y usted va a recoger manzanas. Si usted y yo hemos sembrado limones, pues vamos a recoger limones. Vamos a recoger. De lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Eso es lo que nosotros vamos a recibir en el tiempo de la cosecha, ese resultado de lo que yo le permití a mi esposo, a mi esposa, a mi primo, a mi prima, bueno, a todos. Pero usted es la única responsable ¿de qué? De la construcción, o en este momento viene a mi mente lo que dice el Señor en Lucas. Con paciencia nosotros ganaremos el alma. Es con mi alma, es con mi paciencia, es con aquello que yo debo tomar de lo bueno y desechar lo malo. Yo soy la única responsable del estilo de vida que yo tengo. Yo soy la única responsable. Porque si usted sabe que la persona con la que usted tenía amores, la persona tenía una conducta equivocada, usted fue lo que aceptó. Usted fue lo que cosechó. Eso usted quiso a esa persona y ahora usted está viviendo la situación de su relación de pareja. Por eso miremos, hermano. Así como Sem participó, al igual que Cam, al igual que Jafet, al igual que Noé, y las esposas en sus labores, cada uno para con su esposo. Por eso veamos, hermano, y que este tiempo sea para empezar a experimentar y empezar a pensar qué cosas estoy con el Señor y qué todavía tengo hilitos colgando con el mundo. Nosotros somos los responsables. Fíjense que se hablaba de que si a mí no me gusta alguien, entonces yo empiezo a envenenarle el corazón de las personas porque a mí no me cuadra esa persona, porque a mí no me cuadra esa novia para mi hijo, a mí no me cuadra ese novio para mi hija. Pero usted ya lo conoció, usted ya lo vio, usted ya se sentó con él y habló, porque las palabras uno identifica quién es la persona y qué es y qué busca realmente. Yo sí lo he hecho con las parejas de mis hijos. Yo me senté con Norita y le dije, venga, y hablamos, y le dije, mire, esto y esto. Yo me senté con la pareja de Estefanía y le dije, venga, dígame tal cosa. Pero en cada palabra yo identifiqué quién era él, qué buscaba
¿Y quién realmente buscaba con ella? Igual con mi hija. Y a cada una le dije, mire, haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y cuando él se fue, yo me senté con mi hija, con Estefanía, le dije, mire, ese muchacho es esto, 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 esto. Vale la pena para usted. Dijo, sí, mamá, él es así. Yo le dije, bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted no se sienta y habla, porque a lo mejor tenemos un concepto errado, a lo mejor tenemos un concepto equivocado con respecto a la persona, a mi amigo, a mi vecino o a aquel compañero de trabajo. Porque a veces nosotros tenemos la imagen de alguien porque alguien me la pintó, porque alguien me lo dijo. Entonces yo veo de acuerdo a lo que dice esa persona. Pero no estoy mirando realmente cómo es el corazón de esa persona. Entonces, fíjense que usted y el Señor, o cada uno de nosotros y el Señor, somos los que estamos construyendo nuestra vida espiritual. Somos los que le estamos dando la importancia para Dios. Dios es el que le va a decir la forma, la manera, el tiempo, cómo usted y yo vamos a sacarnos, vamos a evacuar, vamos a quitar. ¿Qué vamos a quitar? Aquello que me empaña mi relación con el Señor. Aquello que no me deja acercarme con el Señor. Sea una persona, sea una cosa, sea un resentimiento, sea algo que es lo que no la deja acercarse en plenitud para el Señor. La Escritura me habla en una de sus cartas, dice que muchas veces nosotros no vamos a la luz para que el Señor no nos descubra el pecado, para que el Señor no nos diga, estás en esto, y esto no es mío, esto no lo quiero en su vida. Pero como decía un predicador de los que oí esta mañana o anoche en los devocionales, porque cuando me gustan yo vuelvo y lo escucho y me parece genial. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que estamos construyendo. No diga, no, es que yo la tengo porque yo lo voy a convertir. No, hermano. Y si Dios no sabe que usted no es la luz para él o para ella, ¿por qué queremos meter como una morcilla al Señor? Porque es que yo quiero, entonces yo me meto por ese lado. No, porque usted no sabe cuál es el profeta, usted no sabe quién es la persona que le va a prender el bombillito. ¿A quién? A su pareja. Y usted no lo sabe. Usted no sabe cómo Dios va a ponerle la gracia en sus ojos para que esa persona la vea a usted como aquella persona agradable, que le gusta oírla, que le gusta que le hable la palabra y que no se niega a las cosas de Dios. Así no venga, pero Dios va haciendo la tareita. Pero si yo no doy el testimonio, si yo no estoy construyendo sobre la base del amor, entonces ¿cómo hacemos, hermano? Vuelvo y le repito, usted y yo y el Señor y el Espíritu Santo son los encargados de transformar mi vida. Pero soy yo la que le digo sí, soy yo la que me aparto, soy yo la que le digo no a esa situación, a esa persona o a esa circunstancia. Soy yo la que define y determina. Entonces, fíjese que Sem, al igual que toda su familia, estuvo dentro del arca 40 días en sus noches y sus días en la lluvia. Y el tiempo, todo lo que nos enseña la palabra con respecto al descenso de las aguas y todo eso es lo que dice el Señor. Él estuvo allí dentro de esa arca, porque el nombre de Sem significa también un arca, significa también una cesta. Y cuando hablamos de cesta, ¿de quién estamos haciendo referencia?
de Moisés. Estamos hablando del Mesías. Fíjese lo que nos enseña el Señor en su palabra. Lo que nos está hablando el Señor, mire, es que yo he encontrado tantas cosas leyendo, buscando. Yo decía, Señor, esto yo creo que con sed nos vamos a quedar hasta cuando usted venga. Porque a mí no me interesa conocer el mal. Porque yo cómo venzo el mal, conociendo el bien. Y si yo me centro conociendo el bien, pues el mal tiene que irse. ¿Cómo le enseñan antiguamente a los cajeros de los bancos a diferenciar un billete falso de un verdadero? Le enseñaban cuál era el verdadero. Y cuando ellos cogían el billete decían, este es verdadero, este no. ¿Por qué? Porque ya les habían dado las claves, ya les habían enseñado, ellos habían tocado, ellos habían visto las consecuencias o había visto las formas y la manera y todas las cosas. ¿Para qué? Para poder conocer la palabra. Por eso dice acá que él estuvo 40 días. ¿Cuál de las consonantes del alefato es el número 40? La men. Y la men significa agua. Y la men significa gestar. Y la men significa vientre. Y la men significa agua. Luego, fijémonos todo lo que nos viene enseñando el Señor. ¿A través de qué? A través del nombre de Shem. A través de este hombre, de esta descendencia, de este linaje, de esta familia que la escogió el Señor para ponerla al frente, para decir de usted, con su descendencia, yo me voy a gloriar. Y aquel que siga al Señor, aquel que lo siga, aquel que haga, yo le daré bendición. Cristo viene de los semitas, porque Él es un semita. Porque ¿de dónde viene? De Jacob. Y Jacob, Judá es el cuarto hijo de Jacob con Lea. Y es el número 4. O sea, fíjense que todo lo que el Señor nos enseña, todo se relaciona con el plan de redención. Con el plan de redención, porque en el hebreo se habla de redención, no de salvación. Esa palabra salvación es griega. Es la redención, por eso el Señor dice, serás redimido. Y redimido es, serás libre, serás rescatado, serás puesto afuera. Eso es lo que significa la palabra. Por eso le digo, lo que a veces nosotros nos han enseñado es porque es en un lenguaje griego, es un lenguaje romano. Y nosotros tenemos que entrar a conocer lo verdadero del Señor. Dice que estuvo 40 días en el arca, allí en medio de las aguas que subían, que bajaban, bueno, las aguas de arriba y las aguas de abajo, como nos enseña la Escritura. Ahora, Sem tuvo algo muy particular. Este hijo, este primogénito, tuvo algo importante que fue lo que le llevó a que su padre lo pusiera por linaje. Su padre lo pusiera como descendiente, como representante, como la cabeza, como aquel que iba a dar un buen testimonio para las generaciones futuras. Y es que cuando escuchó el comentario de Cam con respecto a su padre, ¿él qué hizo? ¿Fue y se lo regó a todas las personas? No. ¿Qué hizo Sem junto con Jafet? Cogieron un manto. Un manto. Cuando uno empieza a leer todo eso, uno dice el manto de justicia, el manto de la salvación, el manto. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a caminar de para atrás con el manto y cubrieron la desnudez de su padre. Porque él terminó desnudo, al igual que Adán y Eva. Se vieron desnudos por causa de ¿qué? Del pecado.
porque el pecado desnuda mi alma. El pecado, el que yo tome una decisión equivocada, el que yo no haga las cosas, yo voy a decir en qué condiciones está mi alma. Si yo le digo, o si a usted le han dicho, mire, usted puede hacer eso, no, no quiero. ¿Usted qué está diciendo? Usted desnudó su alma. A usted no le apetece, a usted no le agrada. Para usted, ¿por qué no quiere? Porque hay otras cosas en su corazón que le están impidiendo que usted le agrade al Señor. Usted desnudó su alma. Y eso es lo que hizo Sem. Sem lo que hizo fue que anduvo de para atrás y cubrió la desnudez de su padre, junto con Jafet. Ahora, fíjese lo que dice que cubrió, y por eso fue que el Señor, o Noé, le dijo, tú serás el que lleve la batuta. Usted es el que va marcando la pauta. Usted es el que es el linaje. De ti dependen muchas generaciones. Y vino la palabra, vino la oración que hizo Noé sobre Sem y sobre Jafet. Y dice, el Señor nos enseña, hermano, ¿cuántos de nosotros cubrimos, no acolitamos? Porque una cosa es cubrir y otra cosa es acolitar. ¿Cuántas veces nosotros hemos cubierto una situación de una persona? No la divulgamos, como decía Janet en la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando usted la divulga, usted la está desnudando. Usted está desnudando a esa persona. Nosotros estamos poniendo en tela de juicio una situación y nosotros no sabemos cuál es la raíz, cuál es el problema, cuál es la situación por la cual esa persona está teniendo ese comportamiento. No sabemos si viene luchando y es más fuerte que ella, porque en esa parte hay demasiada debilidad. En esa parte hay un control y un dominio sobre esa emoción, sobre ese sentimiento que la persona no es capaz. Y por eso se ve abocado al trago, a la droga, a la fornicación o a cualquier otra cosa. Porque nosotros no sabemos cuál es la raíz de ese comportamiento de esa persona. Y yo vuelvo y le repito lo que le dije en el culto pasado. En una casa hay un padre y hay unos hijos. El padre puede que haya tenido comportamientos inapropiados, inadecuados. Pero los dos, cada uno vio lo mismo. Vio a su papá en las condiciones, vio la violencia, la forma de hablar. Pero somos nosotros los que elegimos si queremos ser como el papá, pues no quiero ser como él. Soy yo. No es de que mi papá no me ama, mi papá no me mima, mi papá... Eso no tiene nada que ver. Esos son los argumentos que ha buscado el hombre. ¿Para qué? Para respaldar el desvío, el descontrol y la mala educación que nosotros le hemos dado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el hijo puede decir, yo no tomo. Porque es que yo veo a mi papá en esas condiciones, que llega escamisado, que llega con los calzones debajo de las nalgas, que llega sin dinero, viene a pegar, y si a usted le dolió, ¿usted quiere repetir la historia? O yo digo, no, yo voy a estudiar, yo voy a prepararme, yo no voy a tener ese comportamiento que yo vi en mi familia, es mi mamá o mi papá. Yo voy a corregir, eso yo no lo voy a hacer. Y por eso uno ve que hay hijos en la familia que uno tiene el mismo, es que salió igualito a su papá, no le copió la conducta porque él lo quiso hacer. Porque el otro, si es un gerente, si estudió, es un gran médico o lo que sea. ¿Por qué? Porque es la decisión de nosotros. Es la decisión mía. Vuelvo y le repito, si nosotros estamos en una relación fuerte y dura, es su decisión. Si usted quiere seguir ahí o usted simplemente
como dice el adagio, parta cobija y salga corriendo. Porque esa es mi decisión, la decisión es mía y Dios me la respalda si Él sabe que mi vida es un infierno. Pero soy yo, hermano. Por eso dice que Él cubrió la desnudez de su padre y eso lo llevó a hacer la cabeza. Eso lo llevó a ponerlo al frente. Y es lo que hoy nosotros tenemos y es lo que representa el pueblo del Señor, los judíos, que son donde viene nuestra salvación, que es el que ha de venir y que ha de volver por aquellos que seguimos su camino, que nos apartamos de la oscuridad, que nos apartamos del pecado, que le permitimos al Espíritu de Dios y al Espíritu de la palabra que me transformara mi mente, como decía Glorita en la enseñanza. Usted no puede sacar su corazón de la mente, porque la Biblia dice que la mente es su corazón. Porque de allí es donde nacen los pensamientos. Luego, ¿la mente dónde está? En mi corazón. Entonces, ¿usted cómo la va a sacar? Pongo la mente en blanco. Mentira, porque algún matacho pasa por ahí mientras usted está supuestamente... alguna cosa pasó por ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Vayamos a la imagen número 2. ¿Sí me van entendiendo hasta ahí? Entonces, aquí hay que pensar es... ¿Yo cómo estoy construyendo mi barca? ¿Yo cómo estoy construyendo? Dentro de mi barca está Sem o el Mesías. Dentro de mi barca, aunque las aguas me muevan, aunque las aflicciones, los dolores, las angustias, yo estoy y dentro de mí está el Mesías. Eso no lo enseña el Señor cuando los discípulos de Él estaban en medio de las aguas y llegó el Señor y cuando Él llegó a la barca, ¿qué le pasó al agua? Se calmó. ¿Qué le pasó al viento que volaba para allá y volaba para acá? Se calmó. Pues ni cuando yo le diga al Señor que Él sea el centro de mi corazón, que Él sea la persona que viene a controlar, a dominar y a cubrirme y a limpiarme y a traerme libertad de todas esas cosas, entonces nuestra vida va a ser diferente. Pero soy yo la que yo necesito elegir. Vayamos a la siguiente imagen, el significado de Shem. De pronto usted ya lo tiene, no interesa porque es que he encontrado otras cosas, entonces si no tiene ese concepto, anéxelo ahí. Dice, el significado de Shem es un nombre, una fama, una autoridad, apelación, como marca o memorial de individualidad, honor, carácter, ser elevado, cielo y aire. Sí, autoridad está 2 veces, creo. Entonces, fíjense que el significado de Sem, si usted mira aquí, dice individualidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que el trato es en grupo? El trato es usted con el Señor. Que el Señor va a utilizar a los que están a mi alrededor es diferente. Porque los que están a mi alrededor son la lija. Los que están a mi alrededor son los que me van a llevar a mí a tomar decisión y a definir si estoy con el Señor, si permanezco con el Señor o tengo no tengo esa convicción en las cosas de Dios que yo termino siendo arrastrada por las aguas amargas o sucias. Por eso dice, también habla de ¿qué? De un honor, de un carácter. ¿Qué es lo que está formando el Señor en nosotros a través del Espíritu Santo? El carácter de Dios. El carácter del Señor. El amor, la paz, todo lo que representa a Dios es lo que Él está construyendo en nosotros. Pero resulta, hermano, que si nosotros no tenemos pruebas, no crecemos.
Si nosotros no tenemos dificultades, no sabemos quiénes somos. Usted no se ha dado cuenta que cuando viene guerra, que cuando usted vive una situación, a usted le surgen cosas. Y entonces, para salir de esta situación económica, entonces yo sé hacer tal cosa, me voy a poner a hacer tal cosa. ¿No le pasó al dueño de este pollo que teniendo no sé cuántos años y que era lo único que tenía y dijo, oh, le pasó como a la mujer aquella que dice, voy a hacer este pan, me lo como y me dejo morir? Igual le sucedió la historia de este señor que es muy famoso en la cuestión del pollo. ¿Ya? ¿Qué hizo? Tenía como más de 80 años y tenía un poquito de plata y él se iba a suicidar. Y mire que a veces esas situaciones de atoro, de apretarnos, de situaciones duras, me tiene que llevar a mí, o busco del Señor o termino ahorcándome. Porque él, ¿qué hizo? Fue y se compró unas alitas de pollo, fue y se compró un pollo y dijo, voy a hacerlo como lo hizo mi mamá. Y lo preparó y fue y se paró en una esquina a venderlo. Y lo vendió todo y dijo, y esto como que está bueno. Entonces mire cómo el Señor utilizó esa situación para que él tenga hoy una cadena de restaurantes de sabor a pollo o con esa fórmula que la mamá le enseñó a su hijo. Ya que ya se murió, bueno, ahí le quedarían a los hijos si es que tiene. Pero las situaciones que me apremian, las situaciones duras, las situaciones que me ahorcan, me tiene que servir para decir, Señor, ¿aquí cómo salgo? ¿Cómo salgo? No le llore al problema, hermano. No se ponga a mirar la persona, es que me lo dijo ella y ella. Pues mire para arriba y deje que el Señor, ¿qué le pasó a este diputado turco? No se puso a hablar del pueblo del Señor, no lo maldijo en el nombre de su Dios. Y él que pone todas las cositas ahí y al rato cayó fulminante. Porque nadie toca al pueblo del Señor, así estén errados en algunas cosas. Pero es el pueblo de Dios, es la niña de sus ojos, es su primogénito, dice el Señor. De él depende todas las cosas de la tierra. Las situaciones, las circunstancias, los afanes, las necesidades, las enfermedades me tienen que llevar a mí a buscar el que tiene la solución, que es el Señor. Clame, llore, gima, pelee como lo hizo Jacob. Peléelo, hermano. Si yo no peleo en sueño, eso mejor me voy a dormir. Que Dios me hable en el sueño y usted puede porque Jacob iba huyendo de su hermano. Jacob iba huyendo y él se acostó, puso una piedra bonita, la almohada, y se acostó y Dios le mostró un sueño. Y Dios le habló a través de un sueño y le mostró una escalera. Y le dijo, esta es la forma, esta es la manera. Y él cuando se levantó dijo, ¡ay, qué miedo! Dios está aquí. ¿Cuántos de nosotros le hemos orado al Señor por una situación y la situación llega, nos llega la solución a nuestro problema a nuestra casa? Y uno dice, Señor, esto es para usted. Vaya, haga lo que tenga que hacer. Vaya, pague lo que tenga que pagar. Vaya, haga lo que tiene que hacer. Pero si nosotros no oramos, si nos vamos al que presta plata, si usted no es capaz de pagar un mes, menos de pagar todos los días una cantidad de dinero. O sea, usted trabaja para otro. Entonces, usted salió del problema, no, usted se metió en uno peor. ¿Por qué? Porque tenemos talentos como nos ha enseñado Cristian. De pronto usted sabe coser, sabe hacer cosas, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro. Dígale, Señor, aquí. En una de las situaciones mías, duras y difíciles que me tocó con la muerte de mi esposo,
que no me dejó ni casa, ni carro, ni plata, ni pensión, ni nada. 3 boquitas que me decía, tengo hambre, mamá. ¿Y yo qué hice? Yo con mi hermana, la que me compartió del Señor, ella en una de sus crisis, Dios le enseñó a ella a hacer unas empanadas. Y yo me acordé, yo dije, aquí está la solución. Y yo me puse a hacer empanadas. Y empecé haciendo 30 con lo que podía hacer con 1 kilo de harina. Y empecé y las hice. Y salía por las tiendas. Y ya después vendía 250 empanadas diarias. Y salía y las vendía y me las pagaba de contado. Y de ahí mismo pagaba arriendo, pagaba servicios, comíamos nosotros. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Usted sabe cocinar, invéntese. Si ustedes vieron ayer, había un evento de todo lo que se hace de comida en Navidad, ¿no? Y decía que en una canastica sacó una muchacha un buñuelo chiquitico, un pedacito de, bueno, todas esas cosas, un buñuelo, una natilla, un poquito de manjar blanco, o sea, armó como un, sí, como ¿cómo es que llama? Un combo. Y usted dijo, y he vendido muchísimo. Yo decía, Dios, uno huyéndole al dulce, y todo lo que venden es dulce. ¿Por qué no hacen de sal? Que es más rico, bueno, eso es, ¿sí o no? Porque todo el mundo le huye al dulce, pero dice, yo no tomo dulce, pero es que las chocolatinas me matan y yo me como. Entonces no es que le huya, es que a usted le gusta, ¿ya? Pero fíjense lo que nos enseña el Señor en su palabra. Vayamos a la siguiente imagen. ¿Qué representa? Mire, aquí, hermano, usted se ha leído la Escritura, con cada cosa que usted lea, usted va a saber, esto es, ya ahora vamos a entender un poquito más lo que dice la Escritura. ¿Qué representa el nombre de Sem? Representa agua y representa fuego. Esos son los elementos, ¿cierto? Los 5 elementos, una película por allá que hay los 5 elementos. Fíjense que a el nombre de Sem, ¿qué representa? El agua que representa el espíritu, el agua que representa la palabra, el agua que representa la limpieza, el agua que representa la renovación en el espíritu. Y también dice, y el fuego. Estos 2 elementos que forman la palabra o que se identifican con el nombre de Shem tienen la misma función. El fuego quema para purificar, para santificar, para refinar, ¿ya? Y para dar vida, porque el sol, ¿qué nos da? Vida, ¿cierto? Ahora, el agua también cumple una función de lavar, de limpiar, de purificar. Pero fíjense ¿qué es la función de Sem? ¿Cuál es el nombre o cuál es la tarea que venía a hacer el Señor a través de su nombre Sem? Porque nosotros sabemos que la palabra Mesías o Meshía tiene la letra Shin. Porque identifica al maestro, identifica su nombre, identifica el significado, tiene su valor, tiene su tarea en cada uno de nosotros. Por eso la representación de tanto del agua como el fuego, ¿qué más representa? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando al Señor? A la verdad yo los bautizo en agua. Pero viene uno que lo bautizará ¿en qué? En fuego. Luego no están los 2. Están los 2 elementos. Está la base de que cada uno de nosotros podamos entrar en el reino y que el reino no es un sitio. El reino son los cambios que yo tengo dentro de mí por causa de la palabra. Porque yo ejecuto la Escritura, porque pongo por obra la palabra de Dios. Por eso, esa letra que es la Shem o el nombre Shem significa agua y significa fuego.
Porque las dos, vuelvo y lo repito, cumplen la misma función. Si nosotros miramos el agua, ¿cuál fue el juicio que tuvo la tierra? El diluvio, el agua, cubrió toda la tierra. Y la tierra quedó inundada y pasados unos días, dice que descendieron, volvieron y se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y quedó descubierta la tierra en seco. Es decir, se volvió a lo que dice Génesis. ¿Qué es lo que me dice si lo llevamos al plano espiritual? ¿Cómo funcionaría eso en nosotros? Si en nosotros, porque dice el Señor que en nosotros fluyen aguas. ¿En nosotros hay aguas amargas o no? ¿Hay aguas sucias? Claro que sí. Que tienen que ver con las emociones, tienen que ver con el odio, el resentimiento y todo ese montón de cosas. Y aguas estancadas, y aguas de pozo, de cisterna, dice la Escritura. Entonces, cuando viene el Señor, cuando viene el Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a limpiar. El fuego se apaga con fuego, dicen por ahí. El agua sucia con el agua limpia se va. Luego yo le permito al Señor que con su palabra, como fuente de agua viva, que saque la amargura, que saque el resentimiento, que saque todas aquellas cosas que todavía están sembradas en mi corazón y que me cuesta trabajo, hermano. Por eso dice que el nombre de Shem representa agua y fuego y representa el bautizo del Espíritu Santo. ¿Sí me voy haciendo entender? Si vamos comprendiendo la importancia que tiene el que conozcamos cada una de las letras que forman un nombre, que me vienen a dar una enseñanza. Porque ese es el objetivo, hermano. No es que llenemos nuestra arca, nuestro cuerpo de pura palabra, pero no sabemos ni para qué me sirve. Tengo muchos títulos como yo y ninguno me sirve para lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo creí que el vacío, que la tristeza, que mis depresiones, que lo que yo sentía acá era porque yo necesitaba estudiar. Hasta que un día, orando al Señor, Él me dio una palabra. En Eclesiastés 12:12. El todo del hombre, el hacerse a muchos libros, es fatiga de su carne. El todo del hombre es teme a Dios y guarda su palabra. Eso fue lo que me dijo el Señor. ¿Qué me está diciendo el Señor? Deje de estudiar. Deje de estudiar. ¿De qué le sirve este título, todas estas cosas? ¿De qué le sirve todo eso que aprendimos en el mundo? ¿Qué me decía el Señor? ¿Tienes fatiga? No duerme por estar estudiando, no duerme, está fatigada su carne. Por eso no pensamos, por eso vivimos alterados, deprimidos, porque no hacemos lo que dice la Escritura, descansar en el tiempo de descanso. ¿Y qué más dice el Señor? El todo del hombre es el temor a Dios. Y el temor a Dios, ¿qué principio es? La sabiduría. Y la sabiduría representa a Sem. Representa el nombre de Sem. Fuente de sabiduría, dice el Señor. O sea, cuando uno empieza a analizar, yo decía, Dios, qué bonito y cuánta claridad nos trae el Señor a través de su palabra. Dedíquele tiempito a la Escritura. No diga, es que no puedo por esto. Sí, sí podemos. Sí se puede, Bob Esponja. O Bob el Constructor. Sí podemos. Solo es realmente tomar la decisión y decir, voy a dedicarle un tiempito al Señor. Voy a dedicarle. Y cuando usted se siente a estudiar, a analizar, seguramente usted dice, ay, ¿qué horas son?
Ay, el tiempo de la novela. No, ¿qué novela? Usted ya estudió la escritura. Ya el Señor le va a cambiar los ojos bonitos del artista por los ojos de la luz de la palabra. El irse a hablar con el vecino de lo que no debe y usted escucha el mensaje del Señor. Y ahí ese es el cambio, es la transformación, es la limpieza que empieza a hacer el agua, el conocimiento, la escritura. La palabra limpia está empezando a sacar las telenovelas, todo ese montón de cosas. Yo no digo que usted no vea televisión, eso es problema. Yo veo televisión, pero me gusta ver, son documentales. Y vi uno que yo decía, Dios mío, uno que se llama La Segunda Guerra Mundial. Dios mío, y yo decía, y yo miraba y yo decía, Señor, perdónenme, porque yo me compungí, yo sentí tanta tristeza y yo dije, Señor, realmente usted tiene misericordia, porque esta gente matando, degollando, no les interesaba y persiguiendo al pueblo, porque el problema era con los judíos y siempre ha sido con su pueblo. Tal vez nosotros también vamos a tener persecución, porque el Señor dice, cuando los persigan. Porque nosotros no vamos, si a mí no me interesa, vuelvo y le digo, si pasamos o no pasamos, a mí me interesa es estar firme, pase o no pase, estar segura en las cosas de Dios. No me interesa. Porque esa es la pelea. Ustedes se enganchan a pelear por unas cosas, los pastores y los líderes, digo yo, el objetivo es que conozcamos la Escritura. El mismo Señor es el que nos va a convencer si estamos o no estamos. ¿Ya? Y por eso dice el Señor en su palabra, que el nombre de Shem representa el agua, representa el fuego, representa el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Por eso vino, cuando estaban todos reunidos, dice la Escritura, estaban todos en ese sitio donde el Señor dijo, mire, vengan aquí, oren, porque en el tiempo, Él no le dijo dentro de 10 días, Él le dijo, en el tiempo de Dios vendrá la promesa de mi Padre, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu de verdad y Él les enseñará todas las cosas. Pero si no nos congregamos, si no oramos, si no buscamos, si no hacemos lo correcto para el Señor, pues vamos a seguir en lo mismo, hermano. Por eso lo dice la Escritura. Vayamos a la siguiente imagen, por favor. Esa es la número 4. En la Escritura, o la forma como se escribe Sem, lo encontramos de esa manera. Primero ahí lo encontramos a la manera antigua, la que tiene los clavitos así, esa es la Shin, que representa los dientes, lo que hablaba Glorita y lo que hablaba el doctor y lo que hablaba Janet. ¿De qué? De la lengua, del hablar, de la boca. ¿Para qué me sirven los dientes? Para sonreír y mandarme a hacer eso de que cuando se ríe aparecen yucas ahí, que usted apaga la luz y se ríe y los dientes son la luz que ilumina. No, los dientes forman parte, como decían las hermanas que hicieron sus exposiciones. Son usadas ¿para qué? Para que se den los sonidos, para que podamos entender. Usted no se da cuenta que hay personas que ¿qué es lo que habla? Es que ¿por qué? Porque no hay un manejo de la lengua. Y cuando hay problemas de la lengua es porque la persona no gateó, eso dice mi hermana que es una experta en eso, no gateó, no la dejaron hacer eso, le hablaron como los papás, ¿no? Este niño tiene un mochito, esa forma como usted le habla, usted está haciendo que el niño no hable claro. Usted está haciendo que el niño no se exprese claramente. Usted está haciendo que el niño no ejecute la función que debe hacer la lengua, y la lengua para cada una de las consonantes de nosotros tiene una postura entre el paladar y los dientes. Si usted dice L, ¿dónde está la lengua? Arriba en el paladar, ¿cierto?
Si usted, dígala y dése cuenta dónde está la postura de la lengua, ¿ya? Cuando uno le enseña a los niños a decir la S, la lengua va abajo, usted cierra los dientes, abre un poquito y, ¿cierto? Esa es la forma de cómo el lenguaje, de cómo darle a entender y que nos entiendan a nosotros. Por eso aquí el Señor dice que los dientes, aparte de vernos bonitos, porque ¿qué le pasa a una persona que está Cindy, como Dara, que ya está Cindy? Se ríe cuando habla, se le sale el aire, se le sale la comida por el hueco, ¿cierto? Pero esos dientes que nos van a servir, ¿para qué? Para hacer algo que significa la palabra Shem, transformar, cambiar. Nos echamos el bol alimenticio o el poquito de comida y usted empieza a mascar. Y lo que decía el doctor, la lengua, usted va moviendo el bolo o el pedacito de carne o lo que usted tenga, usted la va moviendo y la saliva la va disolviendo y usted va haciendo hasta cuando usted ya ve que está listo para pasar, usted se lo pasa. Eso es lo que hace, transforma. La palabra Shem también cumple una función y es transformar. ¿De qué me transforma? De un hombre terrenal a un hombre espiritual. ¿De qué me transforma? De una persona perezosa a una persona ágil, trabajador. ¿De qué me transforma? De una persona que es incrédula, que es impía, a una persona con fe y con una persona complaciente o una persona que tiene pureza en el espíritu. Esa es la función de Sem o de Shem y que es el mismo Mesías, que es el Espíritu Santo. Fíjense lo que me dice la escritura. La primera es como una M al contrario o como un tenedor, ¿cierto? Y la otra es los triangulitos, eso que parece, esa es el agua. Esas son las olas del mar. Esa es la corriente de las aguas. Así, en el lenguaje antiguo, en el anterior, antes de que nosotros ahorita le digo cómo se escribe ahora, cómo hubo la transformación de lo de afuera, pero lo de adentro sigue siendo igual. Dios empieza para que usted, su rostro amargado, resentido, su mirada con odio, todo lo que hay acá, usted y yo lo expresamos en la cara. Pero cuando viene el Señor y el Señor sana mis heridas, venda mis heridas, el Señor hace una obra, mi rostro se hermosea y hay luz en mi cara. Mírese en el espejo. Mírese las fotos antes del Señor y ahora. Y usted puede decir, uy, creo que no hay mucha diferencia. Ah, bueno, entonces vamos a mirar qué pasa. ¿Por qué no ha habido un cambio? ¿Por qué sigo siendo de ceño fruncido y hablo y abro los ojos y, mejor dicho, quiero mandarle la espada con mis ojos? ¿Por qué? Porque hay algo contra esa persona. Por eso ahí la palabra Zen indica que la transformación. Vuelvo y le repito, que el agua es el único elemento que cambia de estado, pero sigue siendo la misma. El hielo en vapor y en lluvia. Sigue siendo agua. Sigue siendo lo mismo. Cuando usted echa el agua en una copa, en un vaso, en una olla, y usted todo lo mete a la nevera y usted lo saca, cada uno tiene una forma, de acuerdo al contenido, de acuerdo a la figura en la que usted echó el agua. Es lo que quiere el Señor. El Señor quiere darnos una forma. ¿Cuál? La de Él, su imagen, su semejanza. Cada uno de nosotros somos diferentes. Unos son hombres, otras son mujeres. ¿Ya? Cada uno de nosotros sabemos cuánto contenido de la Escritura tenemos. Cuánta sed yo calmo con el agua.
Por eso el Señor Jesús habló en la mitad de la fiesta de los tabernáculos. El que tenga sed, venga a mí y beba del agua que yo le doy y yo se la voy a dar gratuita. Pero tengo que buscar, Él nos está diciendo, porque la sed, si usted ha leído bien Juan, la sed tiene que ver con el creer. Por eso Él dice, si usted cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Venga a mí y beba y crea que le hay. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo voy a aumentar mi fe, mi esperanza, mi creer? Con la palabra de Dios, con la escritura, el poner por obra la palabra del Señor. Eso es lo que me enseña la escritura, mi querido hermano. Es lo que me enseña la palabra de Dios. Miremos la siguiente figura. ¿Qué cambio, cierto? El cambio de la forma, lo externo, pero sigue siendo lo mismo. Usted podrá haber cambiado su rostro, usted puede haberse cambiado el color del cabello, usted puede haberse cambiado. Externamente usted puede haber cambiado, pero internamente tenemos al Señor. Internamente se han sucedido los cambios que me produce a mí la palabra, la fe, la obediencia al Señor. Por eso ahí usted ve que hay una gran diferencia, pero significan lo mismo. De pronto los que tenemos un poquito más de conocimiento en la escritura, yo podía mirar ahí que esa chin, que es la que está, los tres dientecitos, son 3 Vav, pueden ser 3 Yod y pueden ser 3 Ain. Y si usted suma cada una de ellas, le da 21. Le da igual. Y cada una de ellas, yo decía, 3 Yod, sí, claro, porque son las 3 cositas de arriba, las coronitas. La Yod representa a la mano de Dios. Representa el 10 y representa la cabeza, representa al Padre. O sea, fíjese todo lo que nos puede enseñar. Ese también es el Menorá. Representa la luz. Representa la iluminación, el brillo que nosotros tenemos cuando caminamos con Él. Cuando bebemos de su agua. Y ahí, la que está cerradita, la que se llama Mem Sofí, esa es la que representa un vientre, es la que representa la madre gestante, es lo que determina cómo va a germinar, cómo va a crecer lo que yo permanecí acá. Miren, la tierra es igual de una mujer cuando es embarazada. A la mujer se engendra con el semen del varón. Ella es engendrada con el semen. Es la semilla del varón. Es lo que él aporta a la semilla que yo tengo, a lo que yo estoy en ese momento apta para fecundar. En ese momento yo empiezo a germinar. En ese momento en que yo he sido fecundada, en que yo he sido he quedado embarazada, mi cuerpo empieza a cumplir una función. ¿Cuál es? De que yo doy vida. Mi vientre da vida, porque para eso nos puso el Señor, a dar vida. La mujer es la que educa, es la que forma, es la que estructura, es la que le da la forma a las cosas. La tierra, si usted siembra una semilla en la tierra, germina la semilla. Y usted empieza, sé los que de pronto tuvimos los chicos en el colegio que mandaron a sembrar un frijol en algodón con un poquito de agua y uno veía cómo iban saliendo las semillas, cómo iban saliendo las raíces y hasta dónde llegaba.
igual que se sucede en la tierra, se sucede en nosotros. Si yo siembro una palabra de afecto, de seguridad, de confianza en su vientre, ¿cuál es el vientre de la palabra? Su corazón. Su corazón es el vientre para la palabra de Dios. Si yo siembro en ese vientre una mala semilla, yo voy a dar un mal fruto. Yo voy a dar un fruto equivocado. ¿Por qué? Porque yo le permití al extraño, al enemigo, aquel que no quiere su crecimiento espiritual, que no quiere nada con usted en las cosas del Señor, entonces viene sembrando cosas y nosotros vamos a dar un fruto equivocado. Igual en la tierra. Usted siembra una semilla y la tierra da fruto. ¿Por qué? Porque la semilla tiene contacto con la tierra. ¿Y nosotros qué somos? Tierra, ¿cierto? La semilla tiene contacto con el agua. ¿Y nosotros qué somos? También tenemos agua. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Como decía un día el hermano, yo no estoy gordo, lo que estoy es inundado porque tengo mucha agua. ¿Ya? Así como la tierra necesita de los rayos del sol y necesita de la luna, en nosotros también necesitamos el calor que me da la palabra, la instrucción que me da el Señor, para que esa palabra crezca, para que esa palabra se fortalezca, para que no sea un arbusto, sino que sea un árbol, como dice el Señor con respecto a la semilla de mostaza. Su corazón es el vientre para la palabra de Dios. Revise qué hay en su corazón con respecto al Señor. Porque si tenemos resentimientos, amarguras, su vientre está dando mal fruto. Su cosecha no es lo que está buscando el Señor. Lo que usted va a recoger no son buenos frutos. No lo es, hermano. Por eso revise el vientre, revise lo que usted tiene en su corazón. Analicemos, cuidemos, cuide su corazón, cuide sus oídos, cuide sus ojos de lo que hay allá afuera, de lo que está a mi alrededor, aún de la misma familia, si no están en el Señor, que siempre me van a llevar a que nosotros tengamos situaciones diferentes, que no crezcamos en el Señor. Orar y poner por obra la Escritura es lo único que nos dice el Señor. Para que su corazón sea sano, es importante mirar qué hay, qué semillas hay en su corazón. ¿Qué semillas hay en su corazón? Hace unos días miraba un video de un médico y él hablaba y decía, hemos descubierto que las raíces del cáncer en cualquier parte del cuerpo son producto de emociones no expresadas, de situaciones vividas que usted no las habló, usted no las arregló, usted puede ser que lo que uno le oye a la gente, ¿no? Es que mi papá, es que mi mamá no me daba, no me daba, no me daba. Y en eso que usted y yo no hemos perdonado, o todavía nos pesa, o todavía sentimos la puya en el corazón cuando nos hablan de esa situación, esa es la raíz para que nazca un cáncer en cualquier parte de su cuerpo. Por eso, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su vientre? ¿Qué hay en el vientre suyo, hermano? Analice la Escritura como hacía la oración Astrid. Si estás a la vera del camino, ¿qué haces a la orilla del camino?
puede venir algo y se la puede llevar. Vuelva al camino, vuelva a la fe del Señor. No se deje llevar por las tradiciones, ni las convicciones, ni lo que el mundo nos está diciendo, hermano. ¿Qué es lo que nosotros? Si todavía nosotros en mi corazón tenemos todavía espinos, tenemos todavía piedras porque nos interesa la riqueza, nos interesa la plata, nos interesa eso, arregle esa situación con el Señor. Jesús a nadie le dijo que lo iba a enriquecer. Jesús le dijo, las riquezas que yo le voy a dar es el conocimiento, mi palabra. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza, hermano. El conocimiento de las cosas del Espíritu. Cuando usted ponga por obra en su casa, en su trabajo, en cualquier área en la que usted se mueva bajo los parámetros del Señor, usted es una persona no solamente enriquecida en el conocimiento, en la bendición de Dios, sino su labor va a ser de bendición. Porque yo decía, bueno, Señor, esta madrugada, yo le decía, bueno, Señor, la gente busca mucho las riquezas, o sea, las cosas, y trabaja y se acuestan tarde, por ejemplo, como las noticias, ¿no? Que llevan 3 días los almacenes abiertos, no duermen, no comen, y el día que le den el patatús, entonces todo lo que se ganaron vaya al médico y gástelo, porque ese es la presión del mundo. El dinero. Yo le dije a alguien, usted no tiene pupila, usted tiene 5 pesos en los ojos míos. Porque es lo único que le interesa a la gente. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, yo quiero que usted me aclare algunas cosas. Leyendo Hechos de los Apóstoles, mirando que los discípulos hacían milagros, que los discípulos resucitaban, que los discípulos empezaron a cumplir una función de ayudar al necesitado. Y yo le decía, Señor, ¿y en Abraham cómo funcionó eso? Abraham no hizo ningún milagro. Pero el Señor me decía, pero fue obediente a lo que yo le dije. Y la obediencia a lo que yo digo es lo que le trae a usted prosperidad. Es lo que le trae a usted riqueza. Porque, ¿qué llevó a que Jacob fuera multimillonario? A mí esa historia de Jacob me parece súper interesante. Que el Señor le mostró a Jacob, le dio un sueño. Primero le mostró cabras. Y le dijo, y las cabras, porque él iba a negociar con su tío. Y las cabras que son de rayitas, de cuadritos, manchadas, serán su salario. Y el Señor le dijo a Labán lo que Dios le mostró a él en su sueño. Por eso le dijo, ¿cuánto vale el mes? ¿Cuánto le pago a usted, Jacob, por cuidarme mi rebaño? Porque me he dado cuenta que desde que están en sus manos, yo me he enriquecido. ¿Quién tiene la bendición? El Hijo de Dios. ¿Quién tiene la prosperidad? El Hijo de Dios. ¿Quién tiene la riqueza? El Hijo de Dios, porque las riquezas son para los hijos de Dios. ¿Y por qué no la tengo? Revise su vida. Y que después vino Labán y le dijo, no, es que usted de la noche a la mañana se ha enriquecido y ya se despertaron los cielos entre los hijos, entre los primos. Y que dijo, bueno, ahora, venga, renegociemos la cosa, porque es que yo veo que usted tiene muchas cosas. Y ahí el Señor le mostró, ya no cabras, en el sueño le mostró ovejas. ¿Y las ovejas qué representan? El pueblo de Dios. Le mostró que no solamente son los cabros, porque los cabros es el desobediente, son los hijos que desobedecen la Escritura. Pero luego le mostró las ovejas y le dijo, esto es lo que usted va. Y le dijo, bueno, entonces las ovejas que nazcan así, entonces fíjese que el producto es diferente, pero lo que tenía que hacer era igual.
Lo que tenía que hacer era igual. Es como el que tiene una máquina de coser. Usted puede hacer pantalones, usted puede hacer blusas, usted puede hacer... La máquina es la misma, lo que cambia es lo que usted está haciendo. La productividad se llama en economía o en el concepto administrativo. Yo tengo lo mismo, tengo las mismas, tengo las máquinas, las que se utilizan para que los productos queden bien, entonces ya no quiero hacer blusas, sino voy a hacer pantalones, pero utilizan lo mismo. Cambia la productividad. Usted sabe cocinar. A mí me dio risa y yo decía, ¿cómo le ha servido el trato que Dios le ha dado a Estefanía? Porque ha sido duro, 1 año sin trabajo y a merced de las cosas, aunque yo vuelvo y le digo, yo no le he hecho a ella mal aire ni le he hecho nada. Yo estoy ahí con ella, la apoyo, le ayudo, en lo que yo pueda yo le he dado. ¿Por qué? Porque yo sé el trato que Dios tiene con ella. Y cuando vino mi hermana del Amazonas, vino de Argentina al Amazonas y vinieron acá. Y ella le dijo, Estefanía, es que nosotros vamos a ir al centro, ¿será que usted se queda con mi bebé? Y ella, para ella eso estrena, y ella dijo, ay tía, es que yo con daraduras arrisco y ahora con este más chiquito. Pero cuando yo la vi a ella, que cogió al bebecito y una cosa y la otra y jugaba y no sé qué, yo decía, ay Señor, el fruto está retoñando, el arbolito está retoñando, Señor. Y entonces cuando ellos llegaron de Cartagena, porque de Santa Marta, vinieron de allá para ir a la costa. Cuando ella me dijo, yo le dije, hoy viene su tía, vienen ellos y vienen a almorzar. Entonces dijo, yo hago el almuerzo. Y yo me quedé así, yo dije, ¿usted va a hacer el almuerzo? Sí, mamá. Ah, bueno. Yo decía, ay Dios. Y no, y ella está aprendiendo porque ella se está metiendo en las cosas, ¿ya? Y hizo una ensalada muy deliciosa. Claro, el esposo de mi hermana es un argentino y usted sabe que los argentinos cocinan y hacen unos asados y unas cosas, y ese hombre sabe hacer un montón de... Mi hermana no cocina, el que cocina es él. El que cocina es él es el que dice, no, tú vete para hacer tus cosas, déjame a mí aquí en la cocina, y eso cuando hace todo, allá en Argentina, no es como nosotros, ¿no? A cada uno le ponemos el plato ahí como sea, no, ellos es la copa de no sé qué, allá se toma agua y vino, la del vino, la de no sé qué, y sirve una mesa, y cuando mi hermana dijo, ¿y quién viene a almorzar? ¿Y esto qué? Dijo, no, es que aquí en Argentina se sirve así la mesa. Ah, no, pues yo en mi casa cojo una chorota y echo todo ahí, me dice, no, aquí no, aquí usted tiene que sacar su porción y tiene que ponerla así. Yo, ay Dios, nosotros cogemos la olla y nos sentamos en la sala y echamos la ensalada, la carne y hacemos un zaperoco ahí. Como yo le dije, ay, cuñis. Pero cuñis, todo va para la misma olla, pero es la presentación, cuñadita, me decía. Yo decía, sí, es verdad, porque cuando yo voy a un restaurante y me sirven feo, a mí me molesta. Pero en mi casa no, pero el de restaurante sí me molesta, cuando me sirven feo, ¿ya? Entonces, fíjese que vi el trato de Dios y hizo y él le dijo, la felicito a Estefanía, le quedó muy deliciosa su ensalada. Tanto que el mayorcito se comió 2 platos de semejante comida. Y yo me quedé, yo le dije, ah, güey. Pero fíjese, ¿qué le tocó hacer al Señor? Tocó presionarla. Dios le quitó su trabajo. Y le dijo, ahora la cosa es usted y yo. Porque si Dios me tiene que sacar y Dios me tiene que llevar al pozo de tierra o al horno de fuego, a donde sea, Dios me llevará. Porque usted está llamada a ser luz. Usted está llamada a llevar el evangelio del Señor. Y no podemos llegar porque si la persona me habla de lo que se preguntan siempre de la Virgen, usted que está virgen, no, usted no está preparada porque Dios no la llama a que usted pelee por la fe, por la fe de los demás. Usted debe ser sabia.
Y para eso Dios primero nos somete. No metió a Moisés 40 años en el desierto, que la palabra Shem significa desierto, que la palabra azote, castigo, significa Shem. Entonces cuando uno empieza a analizar eso, uno dice, Dios, pero en Shem está todo. Todo el plan del Señor, cada situación de que iba a ser el Señor, cada situación de cada generación, está en el nombre de Sem, en las aguas y en el fuego. Es lo que nos enseña la Escritura, hermano. Dejémoslo ahí, continuamos la próxima y vamos a orar. Espero que les haya gustado. Cierre sus ojitos. Y vamos a decirle al Señor que gracias por lo que nos enseña la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque desde el principio vienes tú mostrando los secretos de su palabra. Gracias, Señor, porque a través del obrar de cada uno de nuestros antepasados, hoy nosotros podemos conocer la razón y el motivo de cada situación, haya sido bien o haya sido mal. Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender el plan de redención. Esa libertad que tú nos quieres dar, la libertad del pecado, la libertad de las malas costumbres, la libertad de las falsas creencias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender que nosotros estamos en una barca y la barca es el mundo, Señor. Estamos rodeados por agua de arriba y agua de abajo. Y nosotros somos la tierra, Señor. Su palabra es la semilla que diariamente tú siembras en nuestro corazón. Hoy sabemos, Señor, que debemos de construir nuestra barca. Tenemos que aprender a vivir con el Mesías dentro de nosotros, que es la obediencia, que es la palabra, que es el conocer a Dios como nuestro único Señor y Salvador, y al Hijo que ha sido enviado por Él. Reconocer que por la sangre bendita del Cordero de Dios hemos sido perdonados y por las aguas de su Espíritu hemos sido lavados. Por eso, Señor, que ese nombre que desde el principio viene, Señor, enseñándonos todo el plan de salvación, todo el plan de redención, porque cada uno de nosotros saldremos en libertad, Señor, en libertad financiera, Señor. Hoy ruego, Señor, por aquellos hermanos, por aquellas personas que no tienen una labor, Señor. Abre las puertas, Padre. Abre las puertas, abre las oportunidades. Tú le diste la oportunidad, el tiempo, la disposición para una profesión en particular. Pero también tú le darás la oportunidad de poner por obra ese conocimiento. Usa sus recursos, Señor. Usa las personas, Dios. Tú usaste, Señor, a Labán para enriquecer a Jacob, Señor. Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a obrar para ti, Señor. Bendiga a su pueblo. Hazlo volver de sus malos caminos, de las decisiones. Hazle encender nuevamente la luz a su corazón como ese menorá, Señor. Permita, Señor, que estas festividades, en vez de convertirnos a ellos, nosotros nos pongamos a orar, Señor, para que esos familiares puedan llegar a la verdadera luz. No una luz que la ha inventado el hombre, sino la luz que desde el principio ha existido, Señor. Una luz que alumbra, una luz que ilumina, una luz que da brillo.
una luz que da conocimiento, sabiduría, una luz que prospera el camino en el cual cada uno de nosotros vamos. Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres excelso, porque tú eres soberano. Bendiga a aquellos que tienen empresas, Señor. Bendiga, Señor. Estamos terminando, Señor, un año secular, en donde se hacen balances, en donde se sacan decisiones, en donde se coloca el propósito para el año siguiente, Señor. Que los saldos no sean en rojo, Señor, sino que los saldos sean en la bendición tuya. Bendiga a los hermanos que tienen empresas, Señor. Bendígalos en gran manera, Señor. Así como tú enriqueciste a Abraham, así como tú enriqueciste a Jacob, así como tú enriqueciste a Salomón, a David. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque necesitamos, Señor, suplir necesidades y cumplir con compromisos, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por los hermanos que laboran en una empresa, Señor. Guarda y cuida esas empresas. Que las decisiones que tomen sus directivas, sus administradores, sean las mejores para que crezcan, para que otros encuentren oportunidad de laborar y trabajar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra nación, Señor. Ayuda al mundo a encontrar la luz, la que está en lo alto, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno. Oro por las familias, por los esposos y las esposas, Señor. Oro por ellos para que haya vínculo de afecto, de cariño, de responsabilidad y de seguir construyendo su hogar, su casa y su familia, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque hoy nos estás enseñando una vez más, Señor. Como lo decía Glorita, volveré a repetirlo. Hay que cuidar nuestra lengua, hay que cuidarla, no hablar por hablar. Porque la lengua, Señor, es la fuente de vida. Porque la lengua, Señor, también representa la muerte. Pronuncie palabra con el Espíritu del Señor. Pronuncie la Escritura y recuerde que el Señor es su palabra. Que desde el principio todo se fue dando, desde el principio todo se fue adiestrando, inclinándose hacia ti, Señor. Bendíganos, Señor, guárdanos. Señor, da una palabra de sanidad para los que están enfermos de su cuerpo, de su alma, y que han desmejorado su relación contigo, Señor. Gracias, divino Señor. Gracias, Señor amado. Bendecimos los hermanos que están en Medellín, Señor, a Elina y a su esposo. Guárdelos, cuídelos, Señor. Que sigan siendo felices, que sigan allí, Señor, edificándose en el temor y en el temblor de su palabra. Bendecimos las hermanas en Bogotá, Señor. Guárdalas, cuídalas de la inseguridad, Señor, de todo lo que se mueve en nuestra capital, en el corazón de nuestra nación, Señor. De allí salen las decisiones buenas o malas, Señor. Queremos que tú nos ayudes, que ilumines, Señor, que saque todo lo que tengas que sacar, Señor, para que entre lo bueno, entre lo fiel, entre aquel que quiere ayudar a la mujer, al varón, a las empresas y a todos aquellos que de una u otra manera tenemos necesidad. Bendígala, Señor. Bendiga a cada una de ellas en su área financiera, Señor. Gracias, Señor, por la contribución de cada una de ellas a su obra, Señor. Bendígalas y dale, Señor, como recompensa de profeta. Abre puertas, Señor, porque necesitamos los milagros que hacen los hijos de Dios, Señor. Oro también por los hermanos de Piedecuesta, Señor, para que seas tú dando oportunidad para todos, Señor. Abre puertas también para ellos en las empresas o en las situaciones que cada uno de ellos está buscando. Bendígalos, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor.
también en estos tiempos duros y difíciles, Dios. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, los que dejamos a un lado la comodidad de nuestra cama, de nuestra casa, Señor, y tomamos la decisión de estar aquí, Señor. Bendígalos, Señor. Bendiga a la congregación, bendiga a los hermanos que están allí en las redes. Solo tú sabes, Señor, la razón y el motivo por los cuales no están aquí, Señor. Bendiga a aquel que lo va a escuchar después, Señor. Bendígalos. Que la palabra, así como fue de edificación para nosotros, también ellos sean edificados en el tiempo futuro o en el momento en que sean puestos, Señor, su palabra en obra. Gracias, Señor. Bendiga a nuestros hijos, Señor. Bendiga la labor de ellos, Padre bendito de los cielos. Bendiga la labor de los esposos y las esposas, Señor. Bendiga los hogares, Señor. Guárdalos y cuídalos, Señor, de las acechanzas del adversario. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Ahora te ruego, Señor, que nos lleve a cada uno de nuestros hogares, Señor, para que sigamos, Señor, en nuestro día de reposo, nuestro día de descanso, porque sabemos que tú es ese día. Eres tú, Señor, como dice Hebreos 4. Soy yo el Señor del reposo. Soy yo el Señor del descanso. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.